tardes, bienvenido todo el mundo. Es un placer estar aquí por segundo jueves en este ciclo que estamos haciendo sobre gobernanza y democracia y espacios online aquí en el Palau Macaya. Esta es nuestra segunda sesión. Me gustaría dar la bienvenida a Marta y a Victoria. Ahora las presentaré, son las ponentes de hoy. Mi nombre es Inés Bolaños y soy la directora científica de este ciclo y hoy también seré la moderadora de esta sesión. Muchas gracias a todo el mundo por venir en un día tan soleado, tan agradable como hoy, para meteros aquí a hablar de online y de Internet. Bueno, hay muchos temas que queremos tratar hoy. Tenemos, por supuesto, un espacio al final de la charla para preguntas y respuestas, o sea que, por favor, cualquier duda que os venga la podéis ir apuntando. Bien, ¿de qué queremos hablar hoy aquí? Pues la idea es hablar de redes sociales y juventud y efecto en la democracia. Entonces, bueno, tenemos dos expertas, cada una cubriendo un ámbito de esta charla. Marta Fraile, que es profesora e investigadora del CSIC, y bueno, su trayectoria creo que es conocida para muchos de los que estamos aquí. Ella ha trabajado mucho con formación de identidades online, la influencia de los influencers, de otros actores políticos en la formación de identidades y prioridades políticas en la juventud en España, también del efecto que tiene de los efectos que tienen los discursos antifeministas y misóginos para las políticas que trabajan en España. Y bueno, en general creo que Marta nos va a dar ese perfil sobre desarrollo político, identidad y participación. En el otra esquina del cuadrilátero tenemos a Victoria. Victoria Gil viene de la Oficina de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, donde es profesora asociada, y ella fundamentalmente es periodista en la Mesa de Relaciones Internacionales de la Agencia EFE. Victoria viene a hablarnos mucho más desde el punto de vista de la educación mediática, de la socialización y del uso en números y cualitativo de las redes por parte de la juventud. ¿Qué efectos tiene para su desarrollo a un nivel mucho más fundamentalmente pedagógico, personal, educativo, pero también de identidad? Bueno, creo que con esto podemos comenzar. Como siempre, el formato de esto es una conversación muy informal y distendida, así que, por favor, sentiros libres de, como decía al final, en el turno de preguntas, plantear aspectos que hayamos cubierto o no que sean de vuestro interés. Bien, mi primera pregunta es un poco para ponernos en situación. Victoria, ¿puedes hablarnos un poco sobre el uso de redes por parte de la juventud? ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? Vale, gracias Inés por las presentaciones, ¿no? Encantada de estar hoy aquí con vosotros esta tarde. Bueno, los datos son muy claros, ¿no? Voy a aportar algunos. Según un informe del Parlamento Europeo del año 2025, el 97% de los jóvenes accede a Internet diariamente, ¿no? De ellos, el 80% casi utiliza los dispositivos digitales al menos una vez a la hora y más de la mitad casi constantemente, ¿no? Y hay otro dato muy claro y es que entre los 16 y los 24 años los jóvenes pasan una media de 7 horas al día en Internet. En el caso español, ¿no? Nos vamos a fijar en un informe de UNICEF, también muy reciente, del año 2025, que además es de gran envergadura porque entrevista a 100.000 menores y a partir de ahí sabemos que más del 80% de los jóvenes en España tiene acceso al móvil. Cuidado con la cifra porque hablamos del 50% de los niños que están en primaria y del 93% de los jóvenes que están en secundaria, ¿no? Además, en España ya se sabe que la edad de acceso al primer móvil son 11 años. De aquí ya podemos, ¿no?, hablar luego un poquito más sobre ello. En cuanto al uso de las redes, ya concretamente, pues está muy generalizado, como sabemos, ¿no?, desde la preadolescencia. Hay datos muy interesantes en este sentido. Más del 92% de los jóvenes están en alguna red social y si hablamos ya de 2 o 3 redes sociales, ¿no?, casi el 80%. De los niños que están en primaria, igual el 70 y pico, 80% ya están en alguna red social y casi la mitad en 2 o 3.
Y lo más preocupante, bajo mi punto de vista, es que 1 de cada 3 tienen esas redes sociales abiertas al público, ¿vale? Otro dato que aporta el informe también de UNICEF es que 1 de cada 10 usa las redes sociales más de 5 horas al día de media entre semana, ¿vale? Siendo en España las más utilizadas por este orden WhatsApp, YouTube, TikTok e Instagram, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Nos podemos plantear y preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la problemática de este acceso extendido, ¿no? De las redes sociales? Y básicamente pues, nos viene a la cabeza el primero, que es el problema de la salud mental, ¿no? A nadie se le escapa que ha habido un aumento claro de trastornos, de depresión, de ansiedad entre los jóvenes. Y también hay un segundo factor muy interesante que podemos abordar, que es el de la violencia digital, ¿no? Según los datos de este informe de UNICEF, en España, casi el 10% de los jóvenes ha sufrido presión para compartir contenidos sexuales en las redes sociales. Y casi 1 de cada 3 de los que tienen pareja han sufrido violencia digital, ¿no? Fijaos. Cuando nos planteamos por qué los jóvenes utilizan redes sociales, ¿no? Pues hablamos de varios factores, ¿no? Quizá el primero de ellos sea para relacionarse, con amigos, con familia, ¿no? Para conocer a gente nueva. También está la parte de construcción de identidad, que yo creo que es muy importante, ¿no? Cómo los jóvenes construyen la identidad en las redes sociales, crean esas comunidades, ¿no? Ese sentido de pertenencia en ese momento de la vida que es tan crucial para ellos. Obviamente el entretenimiento, ¿no? Internet y las redes sociales se utilizan, ¿no? Para acceder a música, videojuegos, podcast y sobre todo, y lo que me parece más preocupante, para el consumo compulsivo, ¿no? De vídeos cortos tipo TikTok, tipo Reels de Instagram, ¿no? Y un cuarto elemento, ¿no? Sería el acceso a la información. Hablaremos también largo y tendido, ¿no? De cómo los jóvenes acceden ahora mismo a la información y cómo conforman esa dieta informativa. Y también la participación política, ¿no? Hay datos en este sentido muy interesantes también del CSIC, un estudio reciente, ¿no? Que habla de que los jóvenes están bastante preocupados por la situación actual en el mundo, guerras Ucrania, Gaza, ¿no? Palestina, y dicen informarse principalmente por las redes sociales en más de un 50%, ¿no? Seguidos de la televisión, de los medios digitales, que cada vez se consumen menos, ¿no? Habría que plantearse también el porqué de esto. Y luego ya por acabar, ¿no? Cuando hablamos también de ese acceso a la política, a la participación política, bueno, está claro que los partidos políticos tienen clarísimo que tienen que estar en las redes sociales. Al final las redes sociales son ya el nuevo ágora política, el sitio donde tienen que estar, donde se comunican con el electorado, ¿no? Y solo hay que ver cómo algunos de ellos, algunos de los políticos, pues como decimos en la jerga profesional, pues gobiernan a golpe de tuit, ¿no? Y esta es un poco pues, la situación que tenemos actualmente. Bien, por decir algo. 7 horas al día, son cifras bastante choqueantes, la verdad. Bueno, ¿y qué impacto tiene esto en un joven? Pensamos en una persona de 13, 14 años que va al instituto, que, como dices, pasa muchas horas en Internet, múltiples plataformas con diferentes estilos probablemente de comunicación en cada una de ellas y que está expuesto aparte de muchos contenidos de diversas índoles, también a contenidos políticos. Entonces, ¿qué efecto tiene esto para la juventud a nivel de formarse una identidad política, de decidir qué principios quieren seguir, qué causas les movilizan? ¿Qué sabemos sobre cómo nos está afectando esto? Bueno, pues sabemos, no sé si se me oye, ¿sí? ¿Sí? Sí. No, sabemos varias cosas, algunas de ellas contradictorias, porque el estudio científico del efecto real de los medios sociales es muy complicado, entre otras cosas porque el acceso a los datos reales es muy difícil y está cerrado, como sabemos. Pero bueno, pues hay distintos instrumentos para tratar de investigarlo, entre otros pues, encuestas, ¿no? representativas de la población más típicamente expuesta a los medios sociales. Y de acuerdo a esta evidencia, pues lo que sabemos es que sí que... bueno, lo primero que sabemos es que los jóvenes, digamos que, sobre todo cuando son especialmente jóvenes,
digamos que son un caldo especialmente moldeable, ¿no? Son sus primeros momentos en los que se exponen a argumentación de tipo político y, por lo tanto, la mella y la huella que pueden dejar puede ser muy duradera, lo que se llama en la sociología lo año impresionable. Ese es el primer punto que creo que es fundamental para después, posterior debate. El segundo punto que creo que también es fundamental es el hecho de que la manera en la que los jóvenes se manejan en estas redes es tan excesiva, pasan tanto tiempo en las redes, que digamos que cualquier tipo de defensa argumentativa contra cualquier tipo de contenido que sea excesivo se va rebajando. Conforme más tiempo pasas, más te relajas, y más difícil es que se te ocurran maneras, como joven, ¿no?, de contradecir a lo que dice una figura que de alguna manera admira o que sigue y que te parece como muy cool, ¿no? A mí me gustaría retrotraerme un poco, yo no sé, seguramente será información que ya todo el público conoce, ¿no?, pero al origen del nombre de medios sociales. ¿Vale? Se empezó a hablar de medios sociales a principios de siglo con el auge de las primeras grandes plataformas que hacían que la gente se pusiera en contacto, ¿no? Estoy hablando del antiguo Twitter, estoy hablando de Facebook. En esa época se llamó social porque realmente, genuinamente, el instrumento inicialmente estaba pensado para poner en contacto a gente, para que la gente que había perdido de alguna manera el contacto por el tiempo o porque vivían en otro sitio empezaran a ponerse en contacto, intercambiaran contenido, interactuaran, reaccionaran, ¿no? Y efectivamente al principio se negociaban identidades en esos espacios, ¿no? Claro, eso fue el inicio de los medios sociales y eso es por lo que tenía mucho sentido llamarlos medios sociales. ¿Qué pasa conforme esto va evolucionando? Bueno, pues lo primero que pasa es que, claro, empiezan las grandes compañías y las grandes plataformas empiezan a ver que hay un negocio ahí dentro, ¿no? Entonces, esto afecta mucho a cómo se va desarrollando todo este intercambio y los contenidos, los formatos, etc. Al principio hubo un boom de optimismo y lo que se entendía era que era un gran potencial informativo para la gente, para que todo el mundo tuviera acceso a información que antes no era tan accesible. Era también una manera de democratizar, si queréis, las decisiones informativas de los medios tradicionales, ¿no? Porque dejaba de ser tan jerárquico el contenido, empezaban a entrar temas en la agenda mediática que los medios tradicionales ya no tenían tanto control sobre ello. Por lo tanto, todo eso, no sé si algunos de los que están en la sala se acuerdan, por ejemplo, de la Primavera Árabe, ¿no? O se acuerdan de también todas las movilizaciones en España, el 15M, ¿no? Ahí hubo claramente un papel y un rol por parte de los medios sociales muy importante de movilización, porque hacían posible la movilización y el contacto directo en convocatorias de protesta, etcétera. Entonces, digamos que esa parte está muy bien documentada por los estudios, ¿no? Estudios culturales, estudios de medio. Y luego después, conforme ha ido evolucionando pues, toda la información que los jóvenes se van encontrando en los medios, pues también ha ido evolucionando un poco las conclusiones a las que se llegan. Se está perdiendo ese efecto positivo de horizontalidad, de la difusión de la información, y empieza a jerarquizarse de nuevo la lógica de la jerarquía de la información a través de la acumulación en muy poco de la mayoría del poder informativo y el poder comunicativo. Y aquí es donde aparecen, ¿no? Bienvenidos, ¿no?, a la era de los influencers. Ahora, sabéis que en las últimas elecciones en Estados Unidos, todos los comentadores, y empiezan a salir, fíjate, ayer leía un artículo científico en Nature, donde mostraban que efectivamente los medios sociales beneficiaron mucho a Trump. Sobre todo TikTok, curiosamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque TikTok, sabéis que en el anterior mandato Biden tomó una decisión para que TikTok, digamos, cumpliera con unas normas muy concretas, y pues este artículo hacía un análisis de los contenidos de TikTok y claramente beneficiaban en mayor medida a los republicanos que a los demócratas.
¿Por qué? No se sabe muy bien. TikTok, digamos que ha reaccionado diciendo que eso forma parte digamos, de las interacciones de los usuarios y que ellos no tienen nada que ver ahí. Luego después entraremos en el tema de los algoritmos y otro elefante en la habitación. El caso es que realmente los benefició. Pero sí que me gustaría volver sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos porque para explicar un poco el papel que tienen los influencers, ¿no? Seguro que os suena el nombre de Joe Rogan, ¿no? Que es una especie como de humorista que tiene su propio canal alternativo, no es ni siquiera YouTube, en el que invita a gente importante a dialogar y a discutir con él. Pero son un tipo de entrevistas kilométricas. O sea, tiene a la gente en su mesa horas. Y efectivamente Trump acudió y estuvo 2 horas y media o 3, no me acuerdo cuánto, hablando con Joe Rogan y dicen que fue fundamental para llegar a los jóvenes que normalmente están desconectados de la política, que jamás votan. Y en esas elecciones, precisamente, el porcentaje de apoyo al Partido Republicano por parte de los jóvenes fue histórico. Nunca antes, jóvenes varones, nunca antes había llegado tan lejos y con tanto apoyo a los jóvenes. ¿Por qué tienen esta capacidad de llegar a donde no llegan los medios tradicionales? Bueno, pues por ese estilo comunicativo que tienen los influencers, ese contenido, digamos, breve, fácil, muy accesible, en el que repiten mucho el mismo mensaje y en el que, sobre todo, destaca muchísimo este componente crítico con el establishment y antielitista. Eso llega mucho a los jóvenes. Y bueno, pues, ¿qué pasa en España? Pues algo parecido. Luego, si queréis, os cuento un poco. Nosotros hemos llevado a cabo un equipo, yo soy solo parte del equipo, hemos llevado a cabo una investigación sobre cómo los influencers contribuyen a difundir contenido antifeministas, ¿no? Y si queréis, luego después entro un poco en más detalle con eso. Pero creo que por ahora, no sé si he respondido, pero... A mí me parece muy interesante que hablemos de cómo las redes ayudan a movilizar y también fragmentan, ¿no? En el caso de España comentabas algunos movimientos, ¿no?, que ya son históricos de esa movilización en las calles a partir de las redes sociales, sobre todo a partir, ¿no?, de Facebook, Twitter, YouTube. Tenemos el ejemplo de la primavera árabe clásico, que casi se traslada al 15M aquí, el movimiento del Me Too, cambio climático, movimiento feminista, ¿no? Hay algunas cosas que creo que nos llaman la atención y a lo mejor luego salen, ¿no?, al final de la charla. Por ejemplo, es curioso también la baja participación ahora mismo de los jóvenes, ¿no? Según datos del último CIS, creo que es el 10% aproximadamente de los jóvenes, si fuéramos hoy a las urnas, no iría a votar, ¿no? Y esto, por ejemplo, nos puede parecer un dato bastante alto, pero si lo comparamos con el barómetro de las últimas elecciones generales del año 23, esa abstención llegó al 20%. También hay cosas que nos sorprenden en este mundo de las redes y es, por ejemplo, cómo los chavales jóvenes no están en las calles protestando por el tema de la vivienda, ¿no? Es verdad que en la primavera del año pasado hubo movilizaciones masivas, se salió mucho a la calle, es un tema candente que mueve las redes sociales, pero no estamos viendo a la gente en la calle, ¿no? Y luego, por otra parte, cuando hablamos de la fragmentación, no solamente de la movilización, ya entran en juego, ¿no?, esos movimientos también de extrema derecha en España y, por ejemplo, cómo Vox irrumpe en el poder, ¿no?, en noviembre de 2019 gracias a esas comunidades políticas, en las redes sociales, ¿no?, cámaras de resonancia, cómo vienen esas comunidades también a alimentar el algoritmo, etcétera, etcétera, ¿no?, y esa polarización. Y luego hablar un poco de cómo las redes fragmentan. ¿Por qué fragmentan las redes sociales, ¿no? ¿Qué tienen dentro que hacen que la sociedad cada vez esté más polarizada, ¿no? ¿Cómo se favorece el discurso emocional, el enfrentamiento, ¿no? Aquí hay muchos elementos que entran en juego, la desinformación, que hablaremos un poquito más adelante, la forma de consumo que tenemos también de las redes sociales, ese consumo, ¿no?, casi indiscriminado, muy rápido, el scroll infinito, ¿no? Y luego, pues, ese caldo de cultivo que generan para la desafección política. Esto es muy importante. Hablábamos de la baja participación política de los jóvenes, no podemos olvidarnos de que hay un factor fundamental, aquí hay muchos jóvenes en la sala, que luego nos podrán ilustrar, ¿no?, de cómo hay esa, ¿cómo diría?, desafección y esa poca confianza en las instituciones, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando para que al final los jóvenes sí planteen movimientos en redes sociales, sí salgan a la calle a protestar,
pero no lo hagan bajo la bandera de ningún partido político tradicional, ¿no? Esto también es revelador, creo. Me resulta muy curioso porque a través de los diferentes ciclos solemos acabar llegando a puntos muy comunes. Sí. Uno de ellos es por qué hay esa baja confianza en las instituciones y cuál es, desde qué punto de vista parte de la responsabilidad está en tanto tiempo que pasamos online y quién regula o no regula esos espacios. Y otra cosa a la que también acabamos volviendo una y otra vez es al tema de que el Internet ha cambiado mucho. Y quizás esto es algo que os agradecería que según vamos avanzando con las preguntas fuéramos desagregando, porque es muy importante este punto de que el Internet con el que yo crecí hace 20 años, por ejemplo, la formación que yo tenía, pero incluso a un nivel muy ecológico, tenía que sentarme al ordenador, tenía que encender el ordenador, tenía que meter manualmente la URL, la dirección a la que yo quería ir. Yo iba, metía Tumblr, Dash, mi Tumblr, no sé qué, Enter. Claro, al final también tenemos una cuestión, ¿no?, de ecología de esos jóvenes están consumiendo contenido, como decís, de manera muy extensiva, prolongado en el tiempo, todos los días y de una manera sumamente fácil. Entonces, bueno, creo que también es importante que acabemos hablando de qué zonas del Internet, ¿no? Bueno, esto es una cosa que, como decía, tratamos mucho la semana pasada de quién regula estos espacios, quién es responsable de lo que se dice en Internet, etcétera, etcétera. Bueno, acabaremos llegando. Me habéis dado tantas cosas que ahora quiero hacer toda una lista nueva de preguntas, pero me voy a contener. Vale, una cosa que quizás me gustaría que desagregáramos, que ya habéis dado como apuntes, es ¿por qué esto es importante para los jóvenes? Porque al final esto es una problemática que tenemos todos. Todos tenemos un móvil, todos tenemos acceso infinito a Internet. Muchas de las cosas que vamos a hablar son comunes a otros factores de la sociedad. Entonces, ¿por qué tenemos este ciclo sobre juventud? ¿Qué es lo que hace que la juventud sea especialmente vulnerable? ¿O por qué debería importarnos especialmente ver estas tendencias políticas en la juventud y no en otros sectores de la sociedad? Bueno, hay expertos que hablan de esa vulnerabilidad también, ¿no?, por el hecho en el momento en el que nos han dado un teléfono en la mano, ¿no? Yo vengo de otra generación que no es la generación Z, ¿vale?, que es la anterior. Y hay una diferencia sustancial en ese sentido porque a nosotros nos pusieron el teléfono en la mano cuando ya habíamos pasado la época de la pubertad, ¿no? Esto puede parecer una tontería, pero no lo es, porque hasta esa edad todavía el cerebro se está desarrollando y le afecta mucho el pasar tantas horas, ¿no?, con el móvil haciendo scroll infinito, pasando vídeos eternamente. Y además muchos expertos dicen que la generación millennial fue mucho más feliz que la generación Z solamente por esto, ¿no? Porque es verdad que vivimos en la era analógica y luego pasamos a la digital, pero pasamos con otra forma de ver el mundo, ¿no? Sin embargo, la generación Z ya ha nacido dentro de las redes sociales, ha asumido el discurso, la manera en la que tienen de ver el mundo se conforma a partir de ahí, la manera en la que tienen de socializarse, etcétera. Y es difícil que tomen distancia a veces también de las redes sociales, ¿no? Comentabas esto y viene muy a colación también la desinformación, ¿no? ¿Por qué los jóvenes son especialmente vulnerables ante la desinformación? Hay elementos claves y muy fáciles, ¿no?, de identificar, como puede ser, por ejemplo, que tienen menos experiencia vital, ¿no? Que esto parece una tontería, pero no lo es. La experiencia vital es un grado para todo, ¿no? Obviamente hay elementos más complejos, precisamente esos, ¿no? Por ejemplo, comentaba antes contigo, ¿no? Hay un psicólogo social muy importante en Estados Unidos que se llama Jonathan Haidt, ¿no?, que señala los prejuicios del acceso masivo a las redes sociales por parte de esta generación y habla de 4 elementos fundamentales, ¿no? Habla de la privación de sueño, del déficit de atención, de la privación social también en las relaciones y de la adicción que nos generan las redes sociales. Y esto es especialmente preocupante en las generaciones nuevas, ¿no? Y luego hay dinámicas más complejas, ¿no? Hablábamos antes de cómo acceden los jóvenes a la información, cómo se conforma la dieta informativa y no tiene nada que ver con antiguamente. Ahora lo que hacen los jóvenes es picotear de las redes sociales, un titular por aquí, una información desligada por allá, me fío de medios no contrastados, me fío de lo que me dicen los influencers de turno, ¿no? Y todo esto genera un caldo de cultivo
donde les hace especialmente vulnerables a la desinformación, bajo mi punto de vista, ¿no? Detrás de todo esto, ¿por qué es tan difícil también que ellos la identifiquen? Aparte de por esto, ¿no? Porque la propia desinformación, como todos sabemos, es un negocio, no va a desaparecer. Hay elementos políticos y económicos detrás muy fuertes, ¿no? Y no solamente con la IA, sino desde el principio de la desinformación, ¿no? Lo que se intenta es que no se descubra el bulo, es decir, la desinformación es mucho más difícil de identificar de lo que a veces nos puede parecer o hablamos sobre el papel, ¿no? A veces es un detalle sobre el contexto, a veces son informaciones ligadas de una manera, ¿no?, que parezca que no lo son, para favorecer esa viralización, que todo el mundo entre al trapo, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual el tema es bastante complejo y tiene múltiples aristas, ¿no?, bajo mi punto de vista. Sí, la verdad es que otra cosa por la que yo creo que es fundamental estudiar a la juventud es porque, bueno, pues es la ciudadanía del futuro, ¿no? Entonces, todo esta, por ejemplo, la desinformación, ¿no?, y la falta de experiencia vital para contrastar según qué cosa. Yo esto también lo encuentro fundamental, pero sobre todo lo que encuentro tal vez más importante es que cuando uno se crea un hábito para informarse, ese hábito luego es muy difícil de cambiar. También hay una psicóloga social que estudia precisamente esto casi como las drogas, ¿no? Al final, es decir, cuando el cerebro de los jóvenes está tan moldeable y se acostumbran a navegar el mundo informativo de esta manera, luego es muy difícil salir de ese hábito y acostumbrarte a otro tipo de dieta informativa, acostumbrarte a ser más crítico con lo que encuentra y, por lo tanto, yo creo que es especialmente importante. De hecho, hay alguna literatura que habla de la participación pasiva, ¿no? El clickbait que dicen que, vale, que la gente, los jóvenes se conforman con hacer una petición online o con decir que esto le gusta o no le gusta y punto, ¿no? Y ya está, y es el tipo de, digamos, participación política que se fomenta, que es algo pues como muy superficial, muy poco elaborado y que hace que la gente sea mucho más conformista y que, digamos, que su cerebro y su tiempo lo dediquen más a cosas que están más conectadas al entretenimiento, al consumo, que al fin y al cabo es lo que más les conviene a las plataformas, fomentar el consumo para alimentar también la publicidad. Y creo que eso, bueno, pues es muy preocupante porque hace que los ciudadanos del futuro tengan un poco esta mimbre y da un poco de miedo. A ver, yo no quiero ser tan pesimista, y seguramente luego uno va desarrollando capacidades conforme tiene otras experiencias vitales, por ejemplo, la incorporación en el mercado de trabajo. Es verdad que también se dice, y esto es algo clásico que existe desde antes de las redes sociales, ¿no?, que es esta idea de que los jóvenes son muy pasivos y que no salen a la calle a protestar por la vivienda. Yo creo que en el caso de España, el hecho de que los jóvenes muy jóvenes no salgan a la calle por el tema de la vivienda es porque todavía no les toca. El tema de la vivienda es algo que influye mucho más en un estado de transición a la vida adulta mucho más avanzado, en el que estás empezando a pensar que ya quieres formar una familia o simplemente te quieres emancipar, y entonces es un poco temprano, digamos. Sin embargo, los jóvenes, o la franja inicial de jóvenes, sí que tradicionalmente, por ejemplo, les toca mucho el tema internacional, el tema de la guerra, injusticias, esos temas les movilizan bastante. Entonces, lo que a veces se percibe como pasividad y completamente falta de confianza y desafección, a veces está combinado con el hecho de que son algunos temas muy concretos los que les llegan más a los jóvenes y los que hacen que se movilicen, por no ser tan pesimista. De hecho, me gustaría que nos dierais algunos más ejemplos. Perdona, No. Por un momento, por un lado, ¿de qué causas sí que movilizan a los jóvenes? Porque yo esto es algo que veo en mi trabajo como profesora, que sí que tienen inquietudes políticas. No es que todo les dé igual, es que hay una desafección tan profunda con el sistema político de representación que ellos sienten, o bueno, esa es mi impresión, que es un poco fútil, ¿no? Que toda victoria es una victoria pírrica porque al final el sistema tú le das igual.
que bueno, es algo con muchas facetas. Entonces, ¿qué causas hacen que salgan un poco de esa inercia o que ellos perciben como suficientemente importantes? Pero también, ¿qué es la desinformación? Porque creo que es un término, andar por casa, que todos creemos que entendemos y que probablemente es mucho más complejo. Como ¿qué percibes tú como desinformación? ¿Qué percibo como desinformación? Bueno, es información falsa, ¿no? Claro, pero... Está mal concebido el concepto, por ejemplo, de fake news, que es un concepto muy popular, ¿no? Tengo que decir y tengo que salir al paso con esto, porque el concepto, por ejemplo, es muy político, ¿no? El concepto de fake news se popularizó, en Estados Unidos, ¿no? Para un poco echar por cara a las plataformas de verificación y medios tradicionales, ¿no? El hecho de que verificaran información. Si quieres volvemos un poquito más adelante, ¿no? Pero cuando hablábamos de desinformación, hablábamos de plataformas también, ¿no? que ejercen esa labor de verificación, las famosas plataformas de fact-checking, que además en España tenemos la suerte de contar con algunas muy importantes a nivel internacional. Seguramente al público le suenen, ¿no? Si hablo de Maldita, de Neutral, de F-Verifica, de Verificat, ¿no? En el caso de Cataluña, y que hacen una labor muy, muy importante para combatir bulos. Bulos y también para pedir rédito a los políticos, ¿no? Porque no solamente combaten esos bulos, esa desinformación, esa información que es falsa, no contrastada, ¿no? Que incluso puede afectar a nuestra vida y no hace falta remontarse muy atrás cuando hablamos, por ejemplo, del coronavirus y de toda la información falsa que nos llegó, ¿no? Incluso que podía afectar a la salud de muchas personas, sino que también hacen esa rendición de cuentas con los políticos porque les ponen en la picota, porque utilizan ese periodismo de datos para contradecirles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos tipos de desinformación. Podríamos dedicar el resto de la tarde, ¿no? a hablar de ello, creo que se nos iría un poco. Pero sí, es uno de los grandes, yo lo llamo uno de los grandes males endémicos de nuestro tiempo, en esta sociedad, ¿no? que está marcada por lo que se llama la infodemia, que para quien no lo sepa, ¿no? la infodemia es esa paradoja en la que vivimos donde tenemos acceso a más información que nunca y sin embargo no sabemos filtrar o no tenemos las herramientas para filtrar adecuadamente esa desinformación, ¿no? esa información. Y esto pues, es un problema que afecta a los jóvenes, también a un grupo de población no mayor, pero bueno, hoy nos centramos en los jóvenes, que es un poco el tema que estamos tratando, ¿no? Es que este tema, la verdad que de todas las charlas yo siempre tengo muy difícil acotar de qué vamos a hablar porque todos los temas son potencialmente. Sí, en cualquier caso, yo antes de que cambiemos, sí, por favor. vamos, pasemos a la siguiente cuestión, sí que me gustaría sacar un tema que a lo mejor es un poco más incómodo, pero creo que no deberíamos de olvidarnos que tanto los medios tradicionales, pero sobre todo los medios sociales, son plataformas que funcionan de altavoz a mensajes que son distribuidos por actores políticos muy concretos. Es decir, creo que es un poco injusto poner toda la carga moral, si queréis, incluso sobre los social media, sin señalar que los políticos son muy responsables, nuestros actuales representantes son muy responsables de parte de toda esta desinformación, la difusión de bulos, la polarización. Pongamos el ejemplo más de actualidad del otro día en Canarias. ¿Cuántas cosas hemos oído sobre el tema, ¿no? En los medios tradicionales y en los medios sociales? ¿Cuántas mentiras? Yo no voy a entrar ahora ni en cuál ella es mentira y cuál ella es verdad, pero ¿cuál es el nivel de confusión de la información a la que tiene acceso un ciudadano medio? Y ya no digamos jóvenes que, de nuevo, insisto, no tienen la capacidad o toda la experiencia acumulada para contrastar esa información, ni tampoco tienen el tiempo ni el hábito para decir, a ver, este tema me chirría, me lo voy a mirar por 2 o 3 ángulos, a ver qué tal, ¿no? No, normalmente consumen lo que el influencer o la gente cercana a ellos están mirando y poco más. Entonces, creo que eso también es importante. O sea, que los medios no funcionan solo, que se alimentan precisamente de contenido que difunden nuestros representantes. Entonces, yo creo que también es importante bueno, pues que lo digamos y que lo remarquemos. Sí, porque además, bueno, la razón por la que tenemos estas conversaciones es porque nos preocupan para tener una democracia de calidad, accesible, que dejar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras familias, etcétera. Vale, Marta, entonces, ¿nos puedes contar un poco más sobre
¿qué tendencias vemos en términos de juventud política online? Un poco tanto de qué temas sí que les, quizás no a la calle, pero sí que les movilizan, pero también como qué consecuencias vemos, pues eso, a la hora de su formación de prioridades, de identidad política. Bueno, este tema es especialmente difícil de estudiar de forma científica, pero como decía anteriormente, parece ser que los temas, digamos, globales, a nivel global, por el hecho de que identifican que hay una causa común, que digamos que trasciende las fronteras, son temas que movilizan especialmente a los jóvenes. Además, son temas en los que los medios sociales tienen especial potencial, ¿no? Porque sí que dan esa sensación de estar conectado con el mundo, ¿no? De hecho, creo que las movilizaciones por el tema de Palestina y no a la guerra han sido protagonizadas por jóvenes y se han visto en las manifestaciones de las grandes ciudades, etcétera. ¿Qué otras identidades se pueden crear? Pues bueno, hay identidades también que son más negativas. Hay mucho estudiado sobre el tema de la manosfera, de los incels y del contenido, digamos, anti-igualdad de género, anti-mujeres en general. El tema de los incels, seguro que todos estáis familiarizados con ellos, porque además han empezado a salir como productos culturales, ¿no? Series, adolescencia, por ejemplo, o Otro hombre, ¿no? Que también es muy, muy interesante sobre eso, cómo hay cada vez más comunidades de hombres digamos que con esta frustración de no tener pareja, que culpan a las mujeres y a su empoderamiento social y político de pues que ya no tienen acceso a sexo y a que las mujeres tengan relaciones con ellos, y por lo tanto se empieza a generar un discurso de odio, ¿no?, en las redes y de desprecio que a veces llega a la deshumanización de las mujeres y al insulto permanente. Todos estos discursos campan a su ancha en redes concretas, algunas de ellas más cerradas, obviamente, ¿no?, como pues Telegram o... y bueno, pues eso crea identidad entre grupos de hombres jóvenes, por desgracia. Es decir, que hay potencial tanto en positivo como en negativo. Evidentemente, todo el tema de el feminismo y las denuncias sociales, ¿no?, contra la violencia de género, situaciones de discriminación, pues ahí el papel de las redes sociales se ha demostrado y ha servido como pegamento para generar esa sensación de sororidad, ¿no?, y de, bueno, pues de colectivo, de pertenecer a un colectivo, y también tiene mucho potencial y sigue teniéndolo. Además, el tema del feminismo y la movilización feminista tiene también, de nuevo, un componente internacional muy importante, sobre todo con Latinoamérica, que, bueno, pues en todos los movimientos, ¿no?, de proabortistas o de denuncia de la violencia de género, sí que ha sido un elemento aglutinador y de apoyo y de generación de conciencia, ¿no? Bueno, esos son un poco los temas que están como más estudiados, ¿no? También el medioambientalismo, toda la movilización, ¿no?, de Greta Thunberg y tal, perdón, que la he pronunciado mal seguro. Ella no está aquí para corregir. Eso. Y también, de nuevo, es un tema global que aglutina y efectivamente también yo creo que se tiene mucho potencial para los jóvenes. Es verdad que da la sensación que en los medios sociales va todo muy rápido, esa velocidad, ¿no? Y es verdad que da la sensación de que pasan los temas, pero yo creo que también con el tiempo se va viendo que se repiten, que hay como ciclos, ¿no?, y se reactivan también. Entonces, en eso yo también veo un cierto potencial optimista. No sé qué pensáis vosotras. Yo, por hacer un pequeño apunte, justo los temas que comentabas, ¿no?, los que más fragmentan en redes sociales son aquellos que precisamente son el foco mayor de desinformación, de polarización, ¿no?, de discursos enconados. Justo cuando hablabas de movimiento feminista, ¿no?, en el momento que hay una etapa de empoderamiento de la mujer, surge
pues eso, ¿no? Este otro La movimiento reacción. en contra, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy curioso cómo existe esa conexión directamente con la desinformación, todos los bulos, ¿no?, que surgen a partir de estos temas y cómo son temas que emocionalmente tienen ese potencial para enfrentar, ¿no?, en las redes sociales. O sea, sí, sí. Bueno, se dice que vivimos en la era de las democracias emotivas, ¿no? En las que lo importante es la emoción, no el contenido ni digamos, el detalle, sino simplemente qué contenido genera reacción visceral. Eso, la emoción engancha y todo lo que engancha es bueno para las redes porque genera pues eso, publicidad, genera caja. Claro, al final lo que estamos hablando siempre es de una economía de la atención, para bien y para mal, dependiendo de cómo te afecten las consecuencias, ¿no? Los temas que polarizan mucho atraen mucha atención porque son muy contenciosos, elicitan una respuesta emocional que aumenta tu presencia en esa red, porque si algo te activa, tú te quedas a discutir, a celebrar, a contrastar, a lo que sea, y al final es un modelo económico. Cuanto más tiempo pases, mejor, tanto para bien como para mal. Entonces, creo que lo que vemos es que a lo mejor esa movilización que se hacía en redes antiguamente, bueno, no ha pasado tanto tiempo, pero como bien dices, que las cosas han cambiado muchísimo. Se sigue haciendo, sí, pero bueno, un poco a pesar de, ¿no?, de la estructura de las plataformas que hay. Una cosa que quería preguntar, que no se me ocurrió de hecho cuando estaba organizando las preguntas, es que ya ha surgido varias veces el tema de varones jóvenes. ¿Vemos diferencias de género? Y es una pregunta para las dos, entre chicas y chicos jóvenes, como tanto qué cosas les importan, supongo que es la misma vertiente de las dos caras de la moneda, feminismo o contrafeminismo, pero también si desarrollan diferentes afecciones políticas o diferentes identidades, o diferentes maneras de estar en las redes. Bueno, la evidencia que hay es que efectivamente los jóvenes se están haciendo más conservadores. A ver, no son diferencias brutales y no sabemos cuánto tiempo van a durar, pero sí hay una tendencia en la que se ve que los jóvenes se acercan más, como media, a pues, contenidos de extrema derecha. Es verdad que hay digamos, actores de extrema derecha que han sabido aprovechar muy bien el potencial de las redes. Y básicamente ahí el contenido es contenido muy antielitista, es decir, criticando al establishment, utilizando lenguaje de ya está bien, no hacen caso, este tipo de políticos y de representantes no se preocupan por vosotros, son no elitistas, solamente circulan los beneficios entre ellos. Este tipo de discurso simplista es el que se utiliza. Bueno, no sé, el ejemplo de se acabó la fiesta creo que habla bastante por sí solo, ¿no? Ya solo el nombre que ha elegido del partido está bastante claro. Ese tipo de discursos como que tienen mucho tirón, ¿no?, entre los jóvenes. Y bueno, luego hay mucha teoría también de ¿por qué? ¿Por qué entre los jóvenes cala mucho más este tipo de discurso? Y bueno, pues ahí hay muchas hipótesis. Una de ellas es, por ejemplo, que a las mujeres les va mejor, tienen mayores niveles educativos, sobre todo en la universidad. Salen mejor preparadas y entonces los jóvenes perciben que tienen mucha más competencia en el mercado de trabajo. También se utiliza mucho este discurso, ¿no?, de antipolíticas antidiscriminatorias, ¿no?, que dicen que ahora si eres mujer y tiene edad de entrar en el mercado de trabajo tienes muchas más ventajas y por lo tanto los hombres se sienten en desventaja y discriminados, ¿no? Se da un poco la vuelta a la tortilla en el discurso. Y claro, evidentemente son discursos que apelan a los hombres y que apelan a los jóvenes y por lo tanto es normal que tengan más efecto en ellos y más efecto movilizador. Muy interesante, ¿no?, ver cómo el filón que estos discursos un poco victimistas de a ti se te ha hecho algo malo calan muy bien y además, bueno, creo que tocan mucho en lo que habíamos hablado de por qué movilizan estas cosas. Victoria, ¿querías añadir algo? Sí, no, quería decir que me parecía muy curioso, ¿no? Es verdad que actualmente
es ese movimiento, ¿no? El que aúna un poco el antisistemismo, ¿no? El antisistema. Ahora el joven antisistema, el que va contra todo es el que piensa así, el que tira hacia la extrema derecha, ¿no? Y es curioso porque esto es totalmente distinto, ¿no?, a lo que ocurría a generaciones anteriores, y es precisamente, pues sí, por esa razón, ¿no? Sí. Yo que trabajo mucho en cosas de, bueno, de mainstreaming, de extrema derecha, de discurso político online, esto vemos que los que mejor lo hacen son ellos. O sea, los que mejor entienden las plataformas, qué mensaje, hasta dónde meter, en qué sitio, para que nunca sea demasiado altisonante. Esto, bueno, es un arte. Vale, pero eso es otro ciclo que haremos en algún punto del futuro. Vale, hemos hablado de muchas cosas bastante malas, la verdad. Lo vendamos como lo vendamos. Entonces, quizás, para el último cuarto de hora que tenemos, me gustaría quizás hablar de las cosas que sí que hacemos bien. Que nos gusta mucho quejarnos de cómo es nuestra situación, pero creo que España es un país en el que esto se está tomando bastante en serio, bastantes medidas. Entonces, bueno, para abrir un poco con este melón, que también seguro que sabemos menos de lo que pensamos, me gustaría, Victoria, que nos hablaras un poco de educación mediática, alfabetización digital. He tenido que practicarlo mucho. ¿No? Como ¿qué nos ofrece este tipo de políticas públicas para luchar contra todas estas cosas de las que estamos hablando? Bueno, yo siempre digo que la educación mediática, alfabetización mediática, ¿no?, es un poco la llave maestra para educarnos en el entorno digital, para darnos esas herramientas, fijaos, como prosumidores, porque ya no solo somos consumidores de contenido, sino que somos productores de contenido. Y lo que hace esa educación mediática es darnos precisamente herramientas no solo para consumir y analizar de manera crítica lo que nos llega, ¿no?, sino también para producirlo. Y esto es muy importante porque ahí hay un cambio también, ¿no?, de paradigma clave. En el caso de Cataluña es una comunidad pionera, además, no solamente a nivel España, sino a nivel internacional en iniciativas de educación mediática, ¿no? Me vienen a la cabeza decenas. Además, yo estuve aquí haciendo una postdoc hace como 7 años sobre este tema precisamente, ¿no? Y hay decenas de iniciativas tanto dentro de la educación formal como fuera, ¿no? Pues no sé, se me vienen a la cabeza, seguramente al público le suenen algunas de ellas, ¿no? Pues Drag Magic, Cinescola, Teleeduca, ¿no? Un montón de iniciativas a nivel colegios e institutos para hacer producción audiovisual con sentido entre los niños, talleres de radio, esto que hacen mucho los coles también de analizar la noticia del día, ¿no? Estas cositas que parecen como pequeñas pinceladas están sembrando la semillita, ¿no?, ya desde que son bien chiquititos, y educando a la mirada crítica, que esto es fundamental, ¿no? Yo siempre digo que el conocimiento y educar la mirada crítica son las armas infalibles, ¿no?, o por lo menos la primera semilla, la más importante, para empezar a luchar contra la desinformación y a dotarnos de las herramientas que necesitamos en el entorno digital, ¿no? Insisto, la alfabetización es clave, pues no solamente en la escuela, sino también en la universidad, incluso en los hogares, ¿no? Yo siempre me gusta hablar de ese efecto de bola de nieve que tiene la educación mediática, porque al final nos pasa, ¿no?, que si estamos dotados de esas herramientas, en nuestro círculo más cercano podemos también contribuir positivamente, ¿no? Y seguramente les pase a ustedes, ¿no?, que todavía podamos encontrar llaneros solitarios en los grupos de WhatsApp que llaman la atención cuando se comparte un bulo, cuando se comparte una información poco contrastada, ¿no? Todavía hay alguno por ahí que lo hace. Pues este es un poco el objetivo, ¿no?, que nos dotemos de herramientas y seamos capaces de críticamente analizar lo que nos llega y de sembrar la semilla. En el caso de la universidad, y por ejemplo yo estoy en un proyecto de investigación trabajando sobre esto, ¿no?, los chavales de periodismo y comunicación se quejan mucho de que les faltan herramientas, ¿no?, de alfabetización, de verificación, y se está intentando hacer un esfuerzo progresivo por incorporar este tipo de asignaturas en el currículo. Es verdad que todavía falta mucho por hacer, hay más másteres que grados, ¿no?, donde todavía ya encontramos estos contenidos, pero, por ejemplo, este año ya en la Universidad Carlos III, en nuestra universidad, ya sí se oferta una asignatura sobre verificación, ¿no?, que combina también herramientas de alfabetización. Y creo que esta es la clave. Es muy, muy importante que desde chiquititos ya plantemos esa semilla. Yo, fíjate, pienso que no me puedo ir de aquí sin hablar del elefante de la habitación, que es la inteligencia artificial generativa, ¿no?
Yo creo que a partir de dentro de muy poco vamos a empezar a teorizar de forma un poco distinta el tema de los medios sociales. Entonces, por un lado tenemos las plataformas, ¿no? Que, pues por nombrar a este activista, ¿no? De Cory Doctorow sobre la shitización, bueno, mejor no decirlo en castellano, ¿no? Como la degradación de las plataformas, ¿no? Que explica muy bien el proceso en tres pasos, ¿no? De cómo las plataformas se han ido comercializando y perdiendo absolutamente cualquier naturaleza social, ¿no? Porque a partir de un cierto momento todo lo que son algoritmos al principio se alimentaban por la interacción de los usuarios. Pero cada vez más, en los últimos 2 años, se están introduciendo, digamos, las pautas llevadas por la inteligencia artificial y cada vez están oscurizando mucho más el sistema que hace que premia o castiga a los contenidos para que se vean más o se vean menos, ¿no? Por lo tanto, todo esto lleva a que la gente, fijaros, el pasado mes de agosto, en el año 2025, el director de Facebook, sabéis que Meta fue acusada de monopolizar las redes sociales, ¿no? Su defensa fue, trajo datos sobre el uso que se hacían de sus plataformas, los usuarios, y demostraba que el 80% del uso de sus plataformas era entretenimiento. No había interacción social en sus plataformas. Y lo que él argumenta es que sus plataformas ya no son medios sociales. Son medios de entretenimiento en el que la gente pasivamente ve cosas. Punto. Entonces yo creo que esto es fundamental para entender que a partir de ahora cualquier herramienta que podamos utilizar para luchar contra la desinformación, para luchar contra los bulos, no pasan por las plataformas. Pasan por los canales cerrados. WhatsApp no creo que sea la manera, pero alguna manera seguro que va a salir, tiene que salir, o ahora nos comentas tú, a través de la cual, porque la gente ya no se quiere exponer públicamente. La gente empieza a entender que eso ya no conviene. Además, hemos pasado también por un periodo, ¿no?, en el que pues se negaba, o sea, como que de repente se aislaba a la gente por según qué cosas, ¿no?, por según qué contenido. La gente ya no se quiere arriesgar a eso en las grandes plataformas y yo creo que vamos a un modelo mucho más personalizado, mucho más basado en la confianza en el grupo con el que interactúa, más que en los grandes números. Y creo que por ahí va a ir un poco la capacidad que podamos tener y que podamos, digamos, fomentar entre los usuarios más jóvenes. Recogiendo un poco lo que comentabas, ¿no?, de la verificación, WhatsApp, canales cerrados y tal, es verdad que volviendo a lo que comentaba antes de las plataformas de verificación, lo que ellas hacen es crear una comunidad fiel de usuarios que comparten con ella los bulos. Es decir, si por ejemplo Maldita, ¿no?, pongo el ejemplo de Maldita, que quizás sea el más representativo, ¿no?, Maldita empieza a crear una comunidad de usuarios fiel que consigue que les envíen esos bulos que llegan por canales privados, WhatsApp, Telegram, ¿no?, a los que ellos obviamente no tienen acceso fuera de lo que es las redes sociales, y ahí logran entrar y poder combatir esos bulos que se sabe que se están viralizando. Ellos tienen herramientas de inteligencia artificial, además cada vez, ¿no?, más fehacientes, mejor entrenadas, también para combatir incluso la desinformación que llega por inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual sí que hay ese pequeño acceso, obviamente no es tan amplio, pero que sí que lo utilizan de esa manera, ¿no? Es que se me ocurren tantas preguntas, pero me tengo que contener. No vamos ahora, voy a hacer una última pregunta y ya pasamos el turno al público, que seguro que tendrá las propias. Bien, o sea que tenemos como un doble ángulo de ataque, ¿no? Por una parte, educación, que es un poco a lo que creo que llegamos todos los académicos cuando se nos pregunta ¿cómo se soluciona X problema? Educa mejor a la gente. Dales más herramientas para tomar mejores decisiones que les beneficien a ellos más, que beneficien a la sociedad, etc. Y por otra parte, bueno, quizás un argumento más de política pública, de gestión, de protección, de data. Entonces, si vosotras pudierais agitar una varita mágica y crear de la nada algún tipo de política pública o de iniciativa, tanto a nivel de ayuntamiento, regional, estatal, o sea, ¿creéis que hay
¿Qué creéis que se podría hacer más? A ver, yo aquí me gustaría, creo que podemos sacar a colación el plan del Gobierno, anunciado hace unos meses, ¿no?, de limitar el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, ¿no? Lo hablábamos antes, ¿no? Al final es un plan que parte de la prohibición que ya se ha hecho en Australia el año pasado y que algunos países de Europa ya están en tramitación parlamentaria. Creo recordar Reino Unido, Grecia y Francia, ¿no? Ya están con ello. Es verdad que aquí ha generado mucha controversia. Algunos partidos políticos han apelado, ¿no?, a que son las familias quienes tienen que controlar cómo se accede y desde cuándo a las redes sociales, sus hijos. Pero yo, bajo mi punto de vista, pues no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y algo hay que hacer, porque estamos hablando de este problema de salud mental, este problema general, ¿no?, que genera el estar tanto tiempo en redes sociales para los jóvenes. Y bueno, pues obviamente creo que ese es un tema candente, ¿no? Están los defensores, están los detractores. Los detractores lo que dicen, ¿no?, y esta conversación la tenía con unos colegas justo la semana pasada en el trabajo, es cómo vamos a obligar, ¿no?, a los usuarios a no entrar, o cómo vamos a prohibir. No se basa en prohibir, ¿no? Pero claro, aquí está la disyuntiva. ¿Qué hacemos entonces? Intentamos entonces, que sería lo ideal, ¿no? En el mundo ideal, lo que deberíamos es restringir a las redes sociales la manera en la que están trabajando, es decir, la manera en la que nos tienen a nosotros como producto que se vende, nuestra atención, ¿no?, y como clientes a las marcas, algo que veo muy difícil por todos los intereses creados que hay detrás, no podemos ser naif, ¿no?, en este sentido, o limitamos, ¿no? ¿Qué pasa? Si limitamos, lo que dicen los detractores es vamos a introducir un problema con el tema de la protección de datos, ¿no? Porque al final, si lo que estamos intentando es que las plataformas verifiquen de manera fehaciente el acceso, tienen que poner límites, ¿no?, en ese acceso y, por ejemplo, pedirnos el DNI electrónico o pedirnos nuestros datos personales. Y aquí entraríamos un poco, ¿no?, en choque con esa ley de protección de datos. ¿Qué pasa? Que este es un discurso también, ¿no?, que se podría rebatir porque algunos expertos hablan de otro tipo de sistemas, de hardware y software, que no necesariamente van contra esa privacidad de los datos, ¿no? Por ejemplo, nos podemos comprar un dispositivo, lo que comentábamos antes, ¿no?, registrar al usuario solamente con la fecha de nacimiento y a partir de ahí que el propio dispositivo sea el que determine qué acceso a qué aplicaciones, contenidos, limitaciones, ¿no?, para registrarnos en las redes sociales tengamos. Este tema me parece bastante interesante, ¿no?, porque creo que es muy candente y está muy en boga ahora mismo. No sé qué piensas, Marta. Bueno, la verdad es que yo no soy nada experta en eso, ¿no?, pero os voy a contar una anécdota que seguro que todos conocéis. Yo recuerdo una vez que leí en un artículo en una revista americana de a qué escuelas mandaban los, digamos, grandes tecnólogos de Silicon Valley a su hijo. Y recuerdo que me llamó muchísimo la atención que en esa escuela a los que iban los hijos, en California, no estaba prohibido el acceso a cualquier device, a cualquiera, ordenadores, teléfonos, lo que fuera, hasta los 16 años. Y lo que se enseñaban eran cosas manuales. Se enseñaban, pues eso, artesanía, a utilizar las manos. Yo cuando leí aquello, hace ya bastante tiempo, no sé, como 10 o 15 años, pensé, ostras, aquí pasa algo, ¿no? Entonces yo desde entonces no puedo evitar tener esta visión tan radical, que es que creo que realmente o sea, el acceso a ese mundo es un poco como... a mí me gusta mucho la metáfora que hace Dugalán con respecto al tabaco. Es que tú no puedes querer darle a tu hijo acceso a un cigarrillo a los 10 años, ¿no? O a los 11 años. Es que es así, es que es perjudicial. Es que hay un montón de evidencia, aunque todavía esté contestada, pero acordaros, en los años 60 o en los años 70 hubo mucha contestación con respecto a la evidencia de que el tabaco creaba cáncer, ¿no? Bueno, ahora es que hay cada vez más evidencia de que los chavales que pasan tanto horas utilizando las redes y viendo el teléfono y tal, es que son más infelices, es que tienen más problemas mentales, es que se suicidan más. Es que, ¿sabes? O sea, quiero decir, ¿hasta cuándo necesitamos acumular evidencia para que realmente pongamos un poco, reaccionen los gobiernos? Yo es que no sé, yo lo tengo como muy claro. Sé que a lo mejor suena un poco radical, pero...
Yo creo que hay una ventanita de esperanza, ¿no? Y cuando comentabas esto me venía a la cabeza movimientos que ya existen, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay un movimiento, ¿no?, que reclama que los chavales no tengan acceso al móvil hasta que no estén en 8º grado. Esto es 13, 14 años, ¿no? Sería ya subir un poquito la media de acceso al móvil. Que ya también existe en España, ¿no? Quizá a otros niveles, ¿no? Pero sí que existe ese movimiento de padres que se ponen entre ellos de acuerdo para no dar el móvil al grupito de niños hasta que a lo mejor llegan al instituto o incluso un poquito más. Y también movimientos de jóvenes que reclaman esa desconexión digital, ¿no? Me viene a la cabeza el movimiento Off February, ¿no? Esos movimientos que ya sí que ellos mismos reclaman ya no solamente no tener acceso en los centros educativos, sino decir, cuidado, vamos a salirnos un poquito fuera de esto porque efectivamente nos está perjudicando. Y uno de los temas también que moviliza mucho en redes sociales a los jóvenes es el tema de la salud mental. Sí. Ellos están ya muy concienciados, ¿no?, de este problema. Muchas veces a otras generaciones nos resulta no complicado de entender, ni mucho menos, ¿no? Pero pongo un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Cómo funcionan ahora mismo los becarios en las redacciones periodísticas, ¿no? Mucha gente se queja de que los becarios pues, ya llegan a su hora, se marchan a su hora. Tú antes estabas explotado, ¿no?, trabajando 14 horas sin quejarte, etcétera. Como un buen trabajador. Los chavales, las nuevas generaciones, ya son conscientes de que no se les puede explotar tanto, disfrutan más de su tiempo libre. Y efectivamente la salud mental para ellos es un tema muy importante y lo defienden y lo luchan, con lo cual hay esperanza todavía, ¿no?, en ese sentido. Sí. Estupendo. Pues nada, creo que vamos a aprovechar para abrir el debate al público. Creo que hemos tocado tantos palos que alguno tiene que haber que os interese por fuerza mayor. Creo que tenemos una pregunta. Y a lo mejor también se nos puede haber olvidado algo. Hombre, Con yo la hay... efusión. Exacto, bueno, seguro. O sea, que si tenéis temas así nuevos y tal, o sea, que no hayamos tratado también. Que ¿no? nos faltaba contenido, ¿no? Que nos faltaba contenido Sí. para ampliar. Hola, bona tarda i moltes gràcies. M'entendran en català o no? Yo sí. Yo no. Bueno, Pero pues, bueno, intento. entre todos traducimos. És que pensava que hi hauria traductor, però com ha passat altres vegades. Bé, no hi ha problema. Vamos a ver, yo a estas alturas las vivencias que he tenido, más o menos ya tengo un bagaje para emitir un criterio, aunque sea pues mínimo. Y lo que yo pienso es que me extraño mucho que ahora se admiren de lo que sucede y tal, como si habláramos de un virus que ha surgido nuevo y no se sabe cómo se comporta y habrá que investigar o no. No, perdón. Hay base de datos de hace 2500 años cómo se comporta el ser humano. Por tanto, que no me digan que no es previsible. Y esos efectos de salud mental y tal, es que son diagnósticos cantados. No sé si me oye. Sí. Sí. Si se lo preguntan a un experto de conocimiento mental, se lo va a decir rápido. Delante de ciertos escenarios, circunstancias, va a pasar esto, esto y esto. Y es lo que está pasando. Lo que yo estoy viendo es que el poder se está muriendo de éxito. Porque ha conseguido que se pierda el espíritu crítico. Más bien tendríamos que hablar, yo pienso, del éxito del poder. Porque los demás son víctimas, o somos víctimas. Se ha conseguido casi eliminar el sentido crítico. El espíritu de asociacionismo. Aquí en Cataluña era un líder en cooperativas, asociaciones, ateneos, en fin. Se lo han cargado todo. Entonces, aquí, bueno, yo pienso que como no se llegue al colapso, pero veo que será difícil también, por eso que creo que en esta vez el ciclo será muy largo, porque están teniendo el poder herramientas muy potentes para ir esto alargándolo. Y a la vez es muy eficaz porque cuando estas situaciones son progresivas, el ser humano ni se entera, va entrando. Es como
el experimento que cuentan de la rana, ¿sabe? Que lo ponen en una olla fría. ¿Lo conocen? Sí. ¿Lo conocen? Que va subiendo el calor y la rana se va cociendo, pero no se da cuenta hasta que... Claro. El caracol también funciona así. Sí. Pero claro, todo esto es previsible. Entonces yo no sé por qué ahora la gente se dedica a hacer crónicas de lo que está sucediendo y tal. Pero sí, vaya, casi todo yo pienso que es previsible. Entonces, como no hay un movimiento de potenciar esto, parece que vamos mal. Y me parece muy curioso porque todo ese tema ahora de digital y tal y cual, y que se quieren más y tal, me recuerda un poco, igual será cómico, pero en las generaciones de los años 60, 70, era como la educación sexual. No se daba. No se daba. Cuando lo lógico hubiera sido que se hubiera informado y tal. Y con eso pienso que ha sucedido bastante igual, Por dejadez o lo que sea, no se ha ido formando. Y aquí todo el mundo va a salto de mata y los de mi generación ya ni le cuento, ¿no? Y ya estoy acabando. Bueno, básicamente era esto, que el poder se está muriendo de éxito, en no haber espíritu crítico, no haber espíritu de asociacionismo, y lo de las enfermedades mentales es que está cantado también. Y el índice de suicidios está subiendo. El 70%, salió una estadística en Cataluña, el 70% de los jóvenes entre 15 y 35 años aún viven en casa de los padres. Es que esto se llaman ecologistas, pero no es natural. Era más natural la época de los hippies. Perdone. Claro. Perdone, le pido que comparta el micro. Perdón, es que yo pienso, acabo esto, que se llaman ecologistas y estamos yendo contra natura y no se prepara la gente para el futuro como hacen mamíferos como nosotros que preparan a sus cachorros para el futuro. Aquí, superprotección y tal, y lo que me entristece esto es que se va a alargar mucho el ciclo. Seguramente a la larga va a pegar un pedo, pero en este caso, donde estamos, creo que se va a alargar más que en las otras veces que ha habido crisis en la humanidad, porque siempre ha sido así, Gracias. Bueno, no sé si queréis... Bueno, yo por aterrizar igual algunas cositas que igual luego puede complementar Marta, ¿no? Cuando hablaba usted de cómo se explotan las vulnerabilidades o cómo se sabe, ¿no?, cómo va a comportarse el ser humano, efectivamente, si es que las redes sociales lo que explotan efectivamente es cómo se va a comportar el ser humano y actúan casi como máquinas tragaperras. Esto está investigado, ¿no?, con esa dopamina, con ese sistema de recompensa. Los dueños de las plataformas son perfectamente conscientes de cómo funciona el tema de la retroalimentación. Por eso ¿no? lo han montado así, ¿no? Claro. Es un poco el efecto de las sectas. Que en mi generación proliferan mucho las sectas. Viene a ser, pienso por ahí, no sé si está de acuerdo, en la manipulación del ser humano que es muy vulnerable. Que Sí, preguntarle a un por supuesto. académico si está de acuerdo con algo que no es su campo específico de disciplina es muy complicado que te respondamos que sí. Bueno, es que la pregunta ha tocado muchos palos Sí. también, ¿no? Sí, bueno, yo creo que al final en las redes lo que se fomenta es el individualismo más salvaje y ya con eso lo decimos todo. Claro. Bueno, creo que esto es algo que tocaremos más en la tercera sesión, que les invito a que vengan, que es el día 24, donde vamos a hablar también más de gobernanza, seguridad versus libertades, qué consecuencias más globales del tipo del mundo en el que vivimos y cómo nos comportamos en él está teniendo todo esto. No sé si tenemos otra pregunta por parte del público. Sí, gracias por la presentación, muy interesante. Y más o menos apoyo esta idea de efectivamente por qué en nuestra educación se excluye el tema factores naturales emocionales. Por ejemplo, ustedes mismos están mencionándonos de que hay un potencial emocional que se manipula para generar polarización. Bueno, nosotros somos seres vivos que tenemos emociones y es una vulnerabilidad que existe, o sea, es un hecho desde nuestra naturaleza. Entonces, esto genera una situación que incluso mencionaban de que podría ser considerado como sustancias adictivas. De hecho, el tema ya está siendo categorizado por la psicología como adicciones comportamentales, o sea, que no hay sustancia de por medio, pero es una adicción. Entonces, teniendo toda esta información, ¿por qué es que no se está hablando
de una intervención. Si se prohíbe, como mencionan, a los menores acceder a sustancias que ellos no pueden controlar y que les generan un perjuicio, incluso los adultos estamos incluidos ahí. Si los adultos no nos podemos controlar, ¿por qué se le da a unos menores que no terminan su formación del cerebro? No son conscientes del daño al que están expuestos. Y aparte, con esta idea de libertad, creo que hay una concepción equivocada de libertad, porque para tener libertad tú tienes que saber controlarte, saber qué es lo que te afecta. Hay muchas personas que no están al tanto de eso, entonces no puedes demandar libertad si no sabes cómo ejercerla. Entonces debería haber una intervención del Estado desde esa perspectiva. Claro, hombre, hablábamos antes, ¿no?, de la limitación de acceso a las redes y de cómo países como Australia, que ya lo han llevado a cabo, precisamente se basan en ese argumento, ¿no? No podemos dar un contenido o acceso a un contenido potencialmente tan peligroso a nuestros jóvenes. Es poner en ellos un arma prácticamente sin saber utilizarla, ¿no? Ese es el argumento que está detrás. Pero efectivamente este tipo de proposiciones se encuentran también con la parte más liberal o más agresiva, ¿no?, diciendo que no se pueden limitar las libertades. Entonces ahí está donde ponemos el contrapunto, hasta dónde llegamos, ¿no?, dentro de la sociedad democrática, si realmente protegemos a nuestros menores por esta razón o abogamos para dar esa libertad de acceso y debemos intentar regular a las plataformas. Algo que yo comentaba antes me parece mucho más complicado y que en un mundo ideal sería lo perfecto, pero obviamente las plataformas no van a cambiar su manera de hacer las cosas y les interesa muy, muy poco, en realidad, los problemas que están creando. Son perfectamente conscientes y les importa muy poco lo que ocurre, porque para ellos el negocio no está en nosotros, no somos los clientes nosotros, son las marcas. Nosotros solamente somos el producto que venden, ¿no? Esto lo comento mucho en clase y parece una cosa como muy básica, y es como cuando os hacéis una cuenta en cualquier red social, no es solamente que os hagáis una cuenta gratuita, estáis vendiendo vuestros datos y vuestra atención a una plataforma que va a comercializar con eso. Y tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Entonces, ahí se ve un poco el tipo de sociedad, ¿no?, cuando cada país decide cuál es un poco el plan, ¿no? Si limitamos y protegemos a los adolescentes, jóvenes, hasta al menos la pubertad, cuando se entiende que el cerebro está un poquito más desarrollado y son más capaces de tomar esa decisión, ¿no?, y de darle el consentimiento del tratamiento de sus datos sin autorización de los padres, o no, o lo dejamos ahí. Eso ya es un poco el debate, ¿no? Sí, al final, si lo pensamos, en realidad uno se puede retrotraer a todos los debates morales de la legalización de cualquier sustancia dañina, ¿no? Como puede ser el alcohol, como puede ser drogas blandas, drogas duras, exactamente igual. ¿Por qué los jóvenes tienen acceso a alcohol y se saltan las leyes? Pues bueno, pues porque las sociedades son muy complejas, ¿no? Y porque quienes venden esos productos normalmente son compañías que tienen mucho poder y por lo tanto tienen instrumentos para, digamos, buscar la manera de evitar esa normativa que se les va imponiendo. Pero bueno, yo sí que veo un futuro en el que seguramente, igual que en un paquete de tabaco se dice esto puede perjudicar gravemente su salud, pues a lo mejor también las plataformas tendrán que empezar a poner advertencias y a poner, bueno, ya veremos, ¿no? Pero se empiezan a ver algunos juicios, ¿no?, en Estados Unidos a Meta, precisamente por eso, viniendo de familias cuyos hijos, pues, por ejemplo, han acabado en un suicidio o temas por el estilo. Yo soy optimista en pensar que se van a empezar a movilizar las víctimas, digamos, más extremas, tristemente más extremas, sobre estos temas, porque realmente es un abuso el que tienen actualmente estas plataformas, yo creo. Creo que es un poco el mismo proceso que vimos con las compañías de tabaco, es decir, antes podías fumar a la salida del colegio, a la salida del hospital, dentro del hospital, en el pasillo de toda institución pública, y ahora esto es impensable. Entonces, bueno, como todo cambio social al principio parece imposible y incrementalmente se normaliza. Y yo creo que, no solo creo, sino que quiero creer que vamos en esa vía de... Hasta ahora creo que era muy fácil negar esta evidencia. Es decir, nada de esto es nuevo, vale, sí,
pero hasta que no empiezan a salir los números, hasta que no empiezan a salir los casos dramáticos en las noticias, hasta que esto no se convierte en algo conocido, no hay una causa común que tú puedas crear. Y creo que ahora está en todos nosotros decir, esto es algo que nos importa, esto es algo que tenemos que pedirle al político al que votemos, escucha, esto tienes que incluirlo. Tiene que haber una voluntad política de cambio que solamente va a haber si nosotros pedimos que la haya. Pero bueno, vamos a pensar que, una vez más, como sucedió con el tabaco, vamos hacia adelante y vamos en una progresión positiva. Bien, no sé si tenemos... Perfecto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, muy interesante. He aprendido muchísimo sobre el tema. Yo quería sacar a debate y saber vuestra opinión sobre, volviendo a la parte del individualismo, y como una cosa que me tiene muy obsesionada y que he aprendido recientemente es que sí que los jóvenes están cambiando, están sustituyendo la manera de relacionarse. Y esta manera de relacionarse es a través de estos, las redes sociales, pero también otro tipo de juegos de internet o Twitch, o como 1000 formas en las cuales acaban relacionándose con la gente que piensa igual que ellos, ¿no? Y el algoritmo también incrementa esto, en el cual acabamos no hablando entre nosotros y solo hablando o interaccionando, o con lo que explicabais, con gente que piensa igual que nosotros, ¿no? Especialmente los jóvenes, que es donde pasan más tiempo. Y una de las cosas que vengo pensando últimamente, sobre todo en los temas en los que yo me muevo más, que es como esta polarización de hombres y mujeres, de jóvenes, niñas yendo más a la izquierda y hombres jóvenes yéndose más a la derecha, esta polarización. Pienso, y me gustaría saber vuestra opinión sobre si una de las maneras también de intervenir y de crear y cambiar un poco esto es ponerlos a interaccionarse entre ellos, aparte de las clases del colegio, ¿no? Sino que tengan estas conversaciones, que los jóvenes salgan más a la calle y hablen más entre ellos, se enfrenten a personas que no piensan igual que ellos y puedan tener estos espacios de debate, ¿no? Como, no sé, me gustaría saber vuestra opinión sobre esto. Muchas gracias. A ti. Bueno, yo creo que sería maravilloso, ¿no? Veníamos hablando de eso. Creo que primero parte todo esto de que los centros educativos, aunque comentaras, ¿no? Que se prohíba el acceso al teléfono móvil, ¿no? O sea, estamos en los centros educativos y estamos para eso. Hay una corriente, antes mencionaba Jonathan Haidt, ¿no? Él aboga por esa vuelta al juego, ¿no? Y hablamos de preadolescentes, pero esto es perfectamente aplicable a los adolescentes. Esa vuelta al juego, a la vida real, a la vida analógica, y no solamente estar relacionándonos así. Lo que comentabas es totalmente cierto. Yo esto se lo pregunto mucho a los alumnos en clase porque soy muy curiosa, ¿no? Y les pregunto siempre, ¿pero vosotros cómo interactuáis? ¿Cómo ligáis? ¿No? Y al final ellos lo que llegan y me dicen, mira, profe, es que yo llego, me gusta a alguien y le pido el Insta, ¿no? Ellos hablan por Instagram, incluso con los amigos también, ¿no? Y efectivamente eso crea una burbuja de mundo irreal donde ya no saben relacionarse o les cuesta mucho relacionarse y tener esa actitud casi, ¿no? Social. Sí que lo notas. Incluso, fijaos en lo más básico, que es ver pequeños grupúsculos de alumnos, ¿no? Yo en la época en la que estaba en la universidad, nuestros grupos de relación eran mucho más amplios. Salías con más gente, hacías otro tipo de, ¿no? de conexiones y de relaciones. Ahora tú vas a la facultad y los grupitos son muy pequeños. Y les cuesta incluso salir de esa pequeña burbuja y hacer trabajos conjuntos con otros grupos. Esto me cuesta un montón y les obligo a que lo hagan, ¿no? Porque están como muy acostumbrados a tener esos lazos de confianza y a relacionarse solo con lo digital. Pues por ahí va la cosa, ¿no? Depende de la sociedad en la que estemos y dónde pongamos el límite, tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, ahora en España hay un plan sobre el entorno digital en el que se está trabajando y está tramitándose como ley orgánica, que aboga un poco por esto también, ¿no? Esa ley que obliga a mayor educación digital, a que los docentes estén más formados, a que no se utilice el teléfono móvil tanto en las aulas, etcétera, etcétera, ¿no?
hay caminos, hay formas, avanzamos lento, ¿no? Pero efectivamente ahí está la clave. Sí, había una de las hipótesis, ¿no?, para explicar por qué hay esta tendencia, ¿no?, de, sobre todo más que las mujeres se muevan a la izquierda, en realidad parece que las mujeres como media están más o menos ahí, son los hombres que se mueven a la derecha, ¿no? Bueno, hay debate. Pero una de las hipótesis es precisamente que los espacios de socialización en la adolescencia se han segregado. Y esto yo creo que tiene también una base muy mercantilizada. Si os fijáis, y por ejemplo en la publicidad, en los años 70 y 80, os pongo un ejemplo anecdótico, ¿os acordáis de la publicidad de Lego? Salían un niño y una niña con 2 petos, ¿no? Y bueno, pues mostraban los Legos. Ahora todo el mercado de ropa, el mercado de juguete, el mercado entre niño y niña y luego, por supuesto, en adolescente, está segregado. ¿Por qué? Pues porque hacen más caja. Claramente se han dado cuenta que... Y en los espacios de socialización de adolescentes cada vez están más segregados también. Y tú te fijas y ves siempre a las niñas o adolescentes por un lado y con gustos y con actividades muy concretas, y a los chicos con gustos y actividades muy concretos. El gaming es claramente mucho más masculino que femenino. Hay mujeres, por supuesto, pero mucho más masculino. Los clubes de lectura son mucho más femeninos que masculinos. Está todo como mucho más feminizado y masculinizado, no por ninguna imposición, sino, bueno, pues un poco la estructura lleva a eso, ¿no? Y creo que por ahí, efectivamente, yo creo que sí que tendríamos que ser capaces de encontrar algo que nos suene muy ñoño, ¿no?, y muy artificial, y que fuera un espacio de encuentro. Ni siquiera el deporte ahora. Malditos roedores, ¿no? Es que ni siquiera eso. Es muy difícil, pero yo creo que ahí habría potencial, ¿no? Y necesitamos un poco más de imaginación y de innovación para hacer propuestas en esta línea, yo creo. Fijaos que cuando hablabais de los espacios de socialización, ya desde el colegio, ¿no? Yo, por ejemplo, al colegio al que llevo a mis hijos, es algo que también se debate, ¿no? Que la pista de fútbol está en el centro, que son los niños los que ocupan ese espacio, y de alguna manera el centro educativo está intentando reformular eso y que cambie eso, ¿no? Que no sea la pista de fútbol donde solamente están los niños, intentando fomentar también que las niñas jueguen al deporte, o utilizando ese espacio para otros deportes distintos, que no sea solamente eso. O sea, ya estamos desde que son bien pequeñitos, ¿no?, separando esos espacios. Efectivamente. Yo solo, antes de que pasemos a la próxima pregunta, aportar que es muy interesante porque la juventud está muy interesada en el deporte, pero es una visión muy atomizada de la mejora física, un poco cayendo en la ortodoxia, ¿no? En la salud física y en el atractivo físico, pero no es tanto tengo un club de voleibol o voy a montar en skate con mis amigos o tengo una bici y hacemos carreras o lo que sea, ¿no? Es la forma física desde la intimidad de tu selfie en tu cuarto con tu espejo, vas al gimnasio con tus auriculares puestos, o sea, incluso en espacios que presumimos que son más sociables, esa sociabilidad está muy limitada, y yo quiero aportar que cuanto menos haces algo, más difícil se te hace. Entonces, a estos jóvenes les estamos pidiendo que hagan algo que a lo mejor, no, como ellos dirían, no les falta calle. Entonces, también a lo mejor tenemos que plantearnos que tú no puedes tirar a alguien a la piscina y esperar que no se ahogue, que a lo mejor tienes que tener un plan estatal, regional, no lo sé. Gracias a Dios esto no es mi trabajo diseñarlo, solamente decir que alguien tiene que hacerlo, donde se contemple que esto no puede ser un cambio inmediato, que a lo mejor va a haber que hacer una transición mucho más lenta para educar, para adquirir un poco de tablas antes de que tú puedas pues esperar que una persona vaya a la universidad y se apunte a un club de deporte de manera orgánica y ¿no? Autónoma. Pero bueno. Es difícil, ¿eh? Sí. Yo recuerdo que en nuestra época, no sé, había programas regionales en los que se organizaban viajes, por ejemplo, entre jóvenes, y tú te ibas a un viaje subvencionado, te tocaba el viaje que te tocara y allí te encontrabas con chicos y chicas
a los 16 años, a los 15 Tus o a padres los, te mandaban o a de los 18 campamento. o a los 19. Eso cada vez se ve menos, ¿no? Ese tipo de... Y casi suena como inocente, ¿no? Que un joven te va a decir, sí, hombre, yo me voy ahí, sin elegir con quién me voy, ¿no? Y tal. No... Y que no eran espacios idílicos, y yo hablo desde mi propia experiencia, es decir, los campamentos de verano, cuando eres una niña bastante friki, no son el sitio ideal para ti, pero aprendes. Aprendes mucho, aprendes a moverte en el mundo, a defenderte, a cuáles son tus valores, hasta dónde te doblas, hasta dónde no te doblas. Cosas que no hubiese aprendido como niña friki, no hubiese aprendido en TikTok. Solo hubiese aprendido que está genial ser así, que sí, lo está, pero tú al final te vas a mover en un mundo en el que la gente no siempre va a opinar eso. Y tienes que aprender a lidiar con el rechazo, con la frustración, desde una visión positiva de ti mismo. Bueno, lo dicho, tendríamos otros 5 ciclos. Si me permites, yo preguntaría, ¿quién falla? Yo creo que fallamos todos. Todos. O sea, Todos, hay que entonar el mea culpa, ¿no? Desde todos los sitios, desde las casas, centros educativos, instituciones, ¿no? Leí hace poco también, ¿no? Cuando estaba recopilando datos para la mesa de hoy, por ejemplo, en España el acceso a la pornografía ya son 12 años. sí. ¿No? Y sin embargo los niños no hablan de sexo en casa. Hablábamos antes de la falta de educación sexual en los años 60 o 70. No, vamos a hablar de la falta de educación sexual a día de hoy y de lo poco que se habla en casa sobre eso, del acceso a la pornografía, de cómo nuestros jóvenes están aprendiendo a relacionarse a partir de ahí, a partir de modelos que son falsos y que en muchos casos utilizan a la mujer como objeto y la discriminan, ¿no? Es que claro, o sea, si nos ponemos a analizar todo esto, efectivamente, el problema tiene mucho donde rascar, la verdad, ¿no? A todos los niveles. Sí, que, bueno, y que es justo y necesario pedir explicaciones a nuestros dirigentes políticos, pero al final nosotros criamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros primos, a nuestros vecinos, y lo que dices tú, ¿no? Hacer un poco de intervención en el momento en el que ves o oyes o te preocupa o... Bueno, creo que tenemos tiempo para justo una pregunta más. Muchas gracias. Lo primero, muchas gracias a las tres por el trabajo y por la charla tan interesante, porque creo que está esto en boga ahora, a nivel de investigación y a nivel social también. Yo quería que hablásemos un poco de otro de los elefantes en la habitación que hay en relación con esto de la brecha de género, ¿no? Ideológica entre niños y niñas, y es el dating. O sea, hay estudios ya que hablan de cómo de difícil es que estas generaciones jóvenes interactúen entre ellos, también vinculado con el tema de que las cámaras de eco cada vez son más pequeñas, pero también relacionado con el hecho de que ideológicamente los chicos y las chicas ya no tienen nada que ver, ergo ni siquiera se atraen, no tienen esas cosas en común que les hacen también sentirse atraídos entre ellos. Y creo que esto es un problema bastante más gordo que a lo mejor también tiene efectos a nivel de futuro. Muchas gracias. ¿Queréis recoger? Pues sí, efectivamente, otro elefante en la habitación. Aquí hay varias hipótesis, ¿no? Se dice que las mujeres ahora tienen, como están más empoderadas por término medio, pues también tienen más capacidad de decisión y por lo tanto están como más vacunadas con respecto a según qué tipología de chico. A lo mejor hace un tiempo tardabas más en darte cuenta y en identificar ciertas pautas en la personalidad y las ideas que tenía la persona con la que estaba saliendo, ¿no? Ahora es todo mucho más rápido y las mujeres lo identifican mucho más rápido y además en una situación de igual a igual. Por lo tanto, efectivamente, sí, es un temazo. El tema de que antes los hombres elegían y ahora sienten que no eligen. Por lo tanto, esa es otra pérdida de privilegio. Estaba volviendo otra vez a lo que decíamos antes, ¿no? Se sienten amenazados porque piensan que las mujeres en el mercado de trabajo a día de hoy tienen beneficios y tienen ventajas, son ellos los que se sienten discriminados, y en el mercado del ligoteo, pues igualmente se sienten también amenazados porque un privilegio que consideraban propio, por derecho propio, de repente ven que se diluye, ¿no? Entonces, claro, esta es otra de las razones que les puede llevar a sentirse, de nuevo,
maltratado, discriminado, y con esta idea de que el empoderamiento de las mujeres es muy perjudicial para las sociedades. Por cierto, de nuevo, aunque no toda la culpa sea de nuestros políticos, hay políticos que con esto hacen caja y hacen un discurso, de nuevo, como tú decías antes, que sabes más que yo de esto, muy sutil, muy, si quieres, pues eso, elaborado, pero que de fondo está ahí. Totalmente, ¿no? Solamente tenemos que fijarnos en la comparecencia del otro día, no de un político, pero de Florentino Pérez, ¿no? El presidente del Real Madrid, lo que decía sobre la mujer, ¿no? Y todos los gestos que tuvo y todos los comentarios, ¿no? Pero volviendo un poco al tema del dating, que es muy interesante, yo creo que existe un mercadeo absoluto también, ¿no? Ahí se ve mucho el patrón ese de individualismo al que nos está empujando la sociedad, redes sociales, demás, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, esa manera de relacionarse ya tan vacía, porque al final no nos estamos relacionando de manera analógica como antes con ese contacto, ¿no? Sino que lo estamos haciendo desde el plano digital. Y ahí ya estamos hablando del mundo de las ideas, del mundo donde, bueno, pues de repente te puedo hacer ghosting sin que pase nada, bueno, de repente desaparezco, ¿no? Con toda la frustración que eso también genera, porque nuestras relaciones están conformadas y de manera natural estamos hechos para tener relaciones sociales no duraderas, pero al menos sí no para conectar con gente. Y lo que hacen las redes sociales y estas aplicaciones es todo lo contrario. Es favorecer todo lo contrario, ¿no? Que tengas una oferta increíble, que vayas desterrando a quien quieres, derecha e izquierda, ¿no? Y eso obviamente genera mucha frustración y es consecuencia de esta sociedad en la que vivimos y del individualismo, básicamente. Sí, creo que es que sería otro ciclo, pero creo que demuestra cómo todo lo que estamos hablando tiene unas implicaciones económicas, políticas, románticas, socioafectivas, y al final nosotros hemos permitido que se cree, porque creo que lo hemos permitido entre todos, una generación que no sabe relacionarse consigo misma ni con el mundo. Entonces tú no puedes esperar que esta persona participe de los procesos democráticos, sea activa, salga a la calle, y creo que es que siempre se benefician los mismos, en plan de ¿quién se beneficia de que ahora el flirteo se haga a través de aplicaciones? Los que poseen las aplicaciones. Quiero decir, antes lo hacías, esto en Asturias todavía lo vemos en la romería, en las fiestas de pueblo, en verano, salías a bailar, os poníais en 2 filas, os mirabais, tal, ¿bailas conmigo? Sí, no, tela, vale. Claro, tú no puedes esperar que una persona que nunca ha hecho esto, ni que sus primas mayores le han dicho cómo hacían esto, ni que ha visto a sus amigas mayores del colegio hacer esto, haga esto. Entonces, no sé, yo intento siempre no ponerme muy política, pero como ahora vamos a cerrar, podemos quedarnos a gusto, de que al final estas cosas no ocurren en un vacío, no son tendencias neutrales, vienen de un sitio y benefician a unos sectores muy concretos. No sé ni si decir de la sociedad, no sé si son parte de la sociedad, pero desde luego parte de las cadenas productivas de beneficio económico. Entonces, por no hablar de la contrarreacción conservadora de esto, que es, pues bueno, ya seguro que todos sabéis, os suena el tema, por ejemplo, de las tradwives, ¿no? Que son como estas figuras, influencers de nuevo, que rememoran, ¿no? Un poco con una cierta nostalgia el papel tradicional de la mujer en la sociedad. O sea, como que empiezan a justificar que las mujeres hoy en día son mucho más infelices que antes, precisamente por la velocidad del dating, por la superficialidad de todo y tal, y que en realidad, pues, si quieres recuperar tu felicidad, pues hay que volver al rol tradicional de las mujeres. Fijaros qué nivel de manipulación, ¿no? Conectando tan rápido una cosa con la otra y proponiendo esa vuelta al pasado, ¿no? Al final, si quieres ser una mujer serena y feliz, pues lo mejor es estar en casa, cuidar de tu marido, cuidar de tu hijo. No tengas sexo casual. No tener muchas pretensiones, porque entonces ya... Por ejemplo, os pongo un ejemplo de una contrarreacción ante eso. Luego también está todo el tema de las mujeres con mayor valor o con menor valor, ¿no? También hay muchos influencers que teorizan sobre que las mujeres que tienen muchas relaciones sexuales previamente a ti, ¿no? Tienen mucho menos valor. Bueno, en fin, todo este tipo de batiburrillos de contenido, pero que al final también hacen mella, ¿no? En las mentes de los más jóvenes, ¿no? En el que se empiezan a confundir también y decir, bueno, pues a lo mejor resulta que la libertad sexual no es tan buena.
Y yo, por terminar, es que me parece siempre muy deprimente esto, pero estas lógicas son, o sea, a esta situación hemos llegado también por valores económicos de maximizar producción a costa de la felicidad de nuestros ciudadanos, y ahora, como tú muy bien has dicho, y creo que hemos tocado, la extrema derecha esto lo sabe explotar muy bien. Entonces, si tú quieres que esto cambie, no solamente estás luchando contra la lógica de la extrema derecha, estás luchando contra la lógica de la productividad, contra la lógica de maximizar el output económico a cualquier precio. Al final tienes que revalorizar el ciudadano como ciudadano, una serie de valores que no son económicamente rentables. Y esto pues va a exigir mucho compromiso, yo creo, y mucho trabajo a muy largo plazo. No es solamente las tecnológicas, no es solamente ciertos partidos, es todo lo que ha permitido que lleguemos hasta este punto. Bueno, pues como tenemos que cerrar en algún sitio, os daría las gracias por vuestra participación y os invitaría a venir dentro de 2 jueves, el día 24, al último ciclo que concluirá estas charlas. Muchas gracias.